Arellano, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Normita? Hola, Buenos Quique, días. buenos días. Oye, buenos días. un tema que para los que somos emprendedores o queremos emprender un negocio es la base. ¿Cómo podemos tener mejores utilidades y cómo podemos, sobre todo, desarrollar el mercado? Exacto. ¿Parecer una fórmula mágica? Pues mira, Pame, hemos platicado mucho sobre casos prácticos y cómo podemos abrir un negocio, qué oportunidades hay, qué podemos orientarnos hacia un oficio, pero no hemos llegado al punto de cómo desarrollar el mercado, cómo hacer que ese mercado reaccione favorablemente hacia lo que yo ofrezco, hacia lo que yo vendo, hacia lo que yo quiero producir y con eso obtener utilidades, Claro. ¿cierto? El mercado es muy grande, hay muchos clientes, pero a lo mejor no son mis clientes, son clientes de otros. ¿Y cómo le podemos hacer nosotros? Eso pensaríamos que no está en nuestras manos, ¿no? Mira, está en nuestras manos porque cuando tú empiezas tu idea de negocio dices, bueno, voy a hacer artesanías, por decir, ¿no? Me voy a dedicar a las artesanías porque yo soy artesana, me gusta, he tomado cursos, pero a ver, los clientes ahí están, los quiero convertir en clientes míos, ¿cómo voy a hacer? La artesanía es una actividad muy común en nuestro país, pero no sé, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, hay mucha artesanía de no muy buena calidad. Sí. Muy parecida, todo Sí, es igual. sí. Vamos a algún mercado artesanal y todos los productos son muy iguales, en un puesto que en otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer si yo me dedico a la artesanía? Tengo que hacer algo diferente. ¿Innovar? Innovar, Sí. que esos clientes vean algo distinto y de buena calidad. Pero hablando de ¿qué? artesanías, Normita, creo que no nos podemos salir tanto, ¿no? Del estilo tradicional de las artesanías. Yo creo que por eso vemos muchas muy parecidas. ¿Será por Lo esto que o no? pasa es que la artesanía tiene un corte, tiene un perfil claro, por ejemplo, por zona, por región. Claro. Pero si tú eres un artesano innovador que quieres desarrollar tu mercado, por supuesto que tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Definitivamente. Mira, Carmen es una artesana Sí. que toda su vida se ha dedicado a crear, pues, adornos, charolas, ceniceros, lámparas, pero totalmente diferentes. Y es artesanía porque lo haces con las manos. Claro. Ajá. Pero ella lo que ha hecho es desarrollar su mercado ofreciendo algo diferente, algo innovador y de muy buena calidad, en donde las piezas que ofrece son piezas únicas. Pone un sellito, está. las tiene seriadas, en donde te asegura que una pieza como esa no la va a tener otro cliente. persona, Claro, otra y persona. que parecería lógico, porque siendo una artesanía y hecho a mano, ninguna va a ser igual a la única, otra. ¿no? Todas son únicas. Pero el hecho de que le ponga el sello, de que ella le dé ese valor agregado Exacto. a algo que ya lo tiene, para los clientes, eso la hace diferente. Lo acabas de decir, ese valor agregado, ese numerito le está dando un plus y el cliente siente que está adquiriendo un producto distinto, ¿sí? Por Y lo especial, tanto, claro. por lo tanto, ella está desarrollando su mercado de tal manera que está obteniendo clientes que son muy hacia ella, muy fieles hacia ella, porque sabe que lo que ella les está ofreciendo son piezas únicas, además de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque pone mucho cuidado en que ese producto esté muy bien hecho. No por ser artesanía es símbolo de mal hecho. Claro. Tiene que ser algo. Ahora, vamos a otra cosa. Este es un mercado, ella está desarrollando un mercado muy especial, en donde está segmentando su mercado y se está orientando a un grupo de personas que tienen características específicas y que sabe ella que van a adquirir su producto. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles ¿no? son? Son sus necesidades. Sí. Porque ahora las necesidades no nada más es comer, dormir, descansar. No. Tenemos necesidades también, sueños, egos, Claro. que nos hacen sentir distintos. Si tú vas a mi casa y encuentras una lámpara muy hermosa y me preguntan, oye, qué linda lámpara, qué bonita. Ah, pues mira, me la venden en el taller de Carmen, en donde ella hace piezas únicas. La empiezas a revisar y ves que es totalmente diferente. Sí. ¿Qué estás haciendo? Desarrollando un mercado
Claro. totalmente a favor tuyo, ¿sí? Y no hacer lo que todos hacen. Ok. Claro, a lo mejor no pararte en algún lugar a vender como comerciante, nada más estar ahí, sino enfocarte en colores, en materiales, a un mercado en específico. En un folleto, en un catálogo. Entonces, segmentar es algo importante. Segmentar No el decir, mercado. yo voy para todos, yo le vendo a todos. No, segmentar el mercado es la base para que tú le des al mercado, al cliente exacto al que Claro. tú quieres llegar. Es que muchas veces queremos abarcar tanto pensando que así nos va a ir mejor. No, hay que ir poco a poco, segmentando nuestro mercado y así pues nosotros podemos conseguir alcanzar el éxito. Gracias, Norma. Pues muchas gracias a Gracias. ustedes y la próxima vez vamos a hablar sobre el plan de mercadotecnia en donde la segmentación es básica. Ahí ¿Les está. parece bien? Muy bien.